Todos aquellos a los que el Señor nos ha confiado guiar a otras personas, necesitamos y anhelamos tener un liderazgo efectivo. Un liderazgo que pueda transmitir a las generaciones que nos siguen palabras, acciones y conductas que puedan edificarles y ser de bendición. Necesitamos ser líderes eficaces y tener un liderazgo poderoso. Creo que todos aquellos que estamos guiando a alguien, ya sea que seas pastor de una iglesia, que seas padre de familia, que seas maestro en una escuela, o que estés también conduciendo a otros a través del trabajo, de la empresa, de un puesto de influencia, todos en algún momento estamos llevando la carga y la responsabilidad de llevar a cabo un liderazgo efectivo. En 1 de Tesalonicenses capítulo 1, nosotros encontramos algunos principios o prácticas que se pueden llevar a cabo para un liderazgo poderoso. Un liderazgo no solamente respaldado por tu capacidad, por tu potencial, que ya es algo que es sumamente útil y poderoso, pero también un liderazgo basado en lo que Dios quiere hacer a través de tu vida. El apóstol Pablo, un hombre llamado por Dios y equipado por Dios y usado por Dios, en cada una de sus cartas podemos encontrar principios que nos pueden inspirar y nos pueden servir en este tiempo. Y no porque el apóstol Pablo sea superior a otros, sino simplemente porque la palabra de Dios es una palabra eterna y nos da los principios para que vivamos como Dios ha planeado que lo hagamos y para que podamos guiar y conducir a otros hacia donde el Señor quiere que lleguen. 1 de Tesalonicenses capítulo 1, el apóstol Pablo empieza escribiéndoles a los tesalonicenses. En el versículo 3 específicamente, el apóstol Pablo dice: siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. ¿Qué tan eficaz fue el liderazgo de Pablo en la iglesia de Tesalónica, que pudo formar en la vida de estos discípulos de Cristo un comportamiento y una actitud que cada vez que se acordaba de ellos, daba gracias a Dios por ellos? Hermanos, creo que este es el desafío también en nuestra vida. La Biblia nos describe como discípulos de Cristo al poner nuestra confianza en Él. Y entonces nuestra vida va a ser transformada de tal manera y usada de tal manera que cada vez que alguien nos recuerde pueda decir: gracias a Dios por la vida de esta persona. Ese es el éxito de un liderazgo eficaz y poderoso. Pero ¿qué es lo que hizo el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que nosotros podemos encontrar en este capítulo de 1 de Tesalonicenses capítulo 1? Quisiera que fueras conmigo al versículo 2 de este hermoso capítulo, y ahí encontramos el primer principio o la primera práctica para un liderazgo eficaz. Si tienen que anotar, por favor anote lo siguiente. Lo primero que tenemos que hacer por las personas que Dios nos ha confiado, sea que seas pastor de una iglesia, padre de familia, o que estés en alguna situación, en algún cargo público, esto va a ser sumamente necesario porque esta es la base de lo que el Señor nos confía. La primera práctica es: ora por todos aquellos por los que Dios te ha confiado. Ora por las personas que Dios ha puesto bajo tu liderazgo. Si puedes, haz una lista y anota los nombres de cada uno de tus hijos y empieza a orar por ellos. Si conoces a las personas a las que estás sirviendo y sabes el nombre de cada uno de ellos, ora por ellos. Esa es la primera práctica de un liderazgo poderoso o eficaz. Llevar delante de Dios a las personas que Él nos ha confiado. Pasar tiempo en oración, pasar tiempo en una búsqueda de Dios, conociendo las necesidades, los talentos, las debilidades y las fortalezas de aquellas personas que el Señor te ha confiado. Ora por ellos. Pudiéramos pensar que a lo mejor nuestros hijos están tomando decisiones equivocadas y que se están alejando cada día más de Dios.
pero la oración es poderosa para transformar los corazones endurecidos. Quizá tenemos problemas en el trabajo y no sabemos de qué manera solucionarlos. Quizá dentro de tu familia hay estas situaciones interpersonales en las cuales la tensión va creciendo. Esta hora quiero recordarte que la oración puede cambiar las circunstancias. Y si no cambian las circunstancias, la oración hará que nuestra vida tenga la sabiduría, que nuestro corazón se mantenga sano y que nuestra mente pueda tomar las decisiones y las acciones que agradan a Dios y que benefician a los que nos rodean. Este es el primer principio, la primera práctica para un liderazgo eficaz. Ora por todos aquellos que Dios te ha confiado. La segunda práctica que encontramos en 1 de Tesalonicenses capítulo 1 se encuentra en el versículo 4. Y quisiera afirmarte la segunda práctica para un liderazgo poderoso. Recuérdale a los que Dios te ha confiado que son amados por Dios. Haz énfasis en tus hijos, en aquellos a los que tú estás sirviendo. Si eres pastor de iglesia, si eres líder de una iglesia, si estás a cargo de varias personas, siempre recuérdales que son amados por Dios. Tus hijos necesitan saber y recordar que no importa qué tan lejos se encuentren de Dios, que no importa cuáles acciones vergonzosas han llevado a cabo, que no importa qué tan alejados ellos consideren que están de Dios, necesitan escuchar y recordar que son amados por Dios. Un liderazgo eficaz, un liderazgo poderoso, confiado en Dios, siempre tendrá un mensaje de esperanza. Y no hay mejor noticia que alguien pueda escuchar, aún en sus momentos más oscuros, más adversos o de mayor debilidad, que aquel mensaje que le recuerde que Dios le ama. 1 de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 4. El apóstol Pablo les escribe a los discípulos de Cristo y les dice lo siguiente: hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido. ¿Te das cuenta el énfasis tan poderoso, el énfasis tan claro que hace el apóstol Pablo? Hermanos amados de Dios. Son amados por Dios. Dios les ama en sus momentos de debilidad. Dios les ama en sus momentos de fortaleza. Dios les ama en medio de la persecución. Dios les ama en medio de esta situación. Lo que necesitamos recordar es saber cuánto nos ama Dios. No que se nos reproche nuestros errores, no que se nos reproche lo que nos avergüenza, sino lo que va a traer un corazón agradecido a Dios y que quiera volverse a Dios, es recordarles que son amados por Dios. Eso es algo que necesitamos. Y necesitamos practicarlo diariamente, porque nuestros hijos, las personas de tu iglesia, necesitan escuchar y recordar que Dios les ama. La tercera práctica que encontramos en 1 de Tesalonicenses capítulo 1 es lo que el apóstol Pablo denota o describe cuando él predicó el evangelio. La tercera práctica para un liderazgo poderoso es: predica el evangelio con poder. Que no sean solamente palabras, que no sea solamente una teoría o un conocimiento que nace de labios hacia afuera. La predicación del evangelio que impacta es una predicación que está acompañada del poder del Espíritu Santo. Y este poder no se consigue solamente con conocimiento, sino con una relación de intimidad con Dios, con una vida llena de oración, de lectura de la palabra y de la determinación a obedecer al Señor. El secreto de una predicación poderosa no está en cumplir con los requisitos de una iglesia o con hacer una liturgia al pie de la letra.
El respaldo del Espíritu Santo en la vida de aquellos que predican el Evangelio está en el tiempo que este predicador pasa con Jesús. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. El apóstol Pablo dice: porque nuestro evangelio les llegó, no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien. Lo que el apóstol Pablo está diciendo son dos cosas necesarias para que cuando tú hables del evangelio haya los resultados que quieres. Número 1, el apóstol Pablo dice: les predicamos en el poder del Espíritu Santo. Pablo sabía que su predicación no dependía de su elocuencia, ni de sus experiencias, ni de sus visiones, sino del poder del Espíritu Santo, el cual se obtiene, si lo quieres llamar de esta manera, conforme vamos orando, leyendo la Biblia y obedeciendo la palabra de Dios. Esto es lo que va a traer poder y convicción al que escucha y al que predica. Y Pablo dice: convivimos con ustedes varios meses, de tal manera que pudieron encontrar en nosotros y mirar en nosotros la convicción de lo que les predicamos. Es decir, vivimos lo que les enseñamos. Pablo dice: no solamente escucharon nuestras palabras. Pablo dice: miraron en nosotros lo que predicábamos. Ahora, cabe mencionar que la predicación del apóstol Pablo en Tesalónica no fue una predicación en paz. La palabra de Dios nos registra en Hechos capítulo 17 que cuando el apóstol Pablo llegó a predicar a Tesalónica, fueron perseguidos, fueron golpeados y fueron hasta buscados en la casa de un hombre llamado Jasón para poderlos llevar, y ya sea que fueran apedreados o fueran juzgados por los judíos. Sin embargo, el Señor los libró en medio de esta trifulca. Por eso en el versículo 6 de Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, el apóstol Pablo dice lo siguiente: ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor, cuando a pesar de mucho sufrimiento, recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. Fíjate lo que hace una predicación llena del poder del Espíritu Santo. Una predicación que no solamente son palabras, sino es una vivencia. El apóstol Pablo podía hablar con los tesalonicenses en medio del sufrimiento y la predicación de él traía alegría, pero no la alegría que producía el apóstol Pablo, sino la alegría que infunde el Espíritu Santo a través de una predicación con poder. No podemos esperar a que las condiciones estén perfectas. No podemos esperar a que nuestro cuerpo esté completamente sano o que la situación económica o que lo que nos rodea esté en perfección para predicar la palabra. La Biblia nos impulsa y nos lleva a predicar el Evangelio en medio de nuestras debilidades y en medio de nuestras carencias. El apóstol Pablo estaba sufriendo mientras predicaba, pero la gente no miraba el sufrimiento de Pablo, sino la convicción y el poder del Espíritu Santo obrando a través de su vida. Eso es algo que necesitamos. Predicar llenos del poder del Espíritu Santo y predicar con la convicción. Ahora, nuestros principales ovejas o discípulos, quien está más cerca de nosotros, son quienes van a estar observando si hay convicción o no en nuestra vida. Si realmente creemos en lo que estamos predicando. Amados hermanos y hermanas, el Señor nos está capacitando y nos está llamando para proclamar el mensaje de las buenas nuevas. Pero esta predicación no es solamente con palabras, sino también con nuestras acciones. Tus hijos necesitan verte depender de la oración. Tus hijos necesitan verte pasar horas leyendo la Biblia. Y tus hijos necesitan verte practicar lo que tú estás creyendo. Esto es la convicción. Muchas veces deseamos que Dios nos bendiga con lo mejor,
pero solamente le estamos dando a Dios las obras de nuestro tiempo. Deseamos que el Señor prospere todo lo que nosotros ponemos en sus manos, pero en realidad somos tan infieles con Dios que damos solamente lo que nos sobra y no lo que Él demanda de nosotros, lo mejor. Necesitamos vivir una vida con la convicción de que el Evangelio es toda la respuesta a nuestra vida para poder impactar a nuestros hijos y a aquellos a los que el Señor nos está confiando. Un liderazgo poderoso, un liderazgo eficaz, tiene estas prácticas. Orar por los que Dios nos ha confiado. Lo segundo, recordarles que son amados por Dios. Lo tercero, vivir lo que predicamos, es decir, predicar el Evangelio con poder, con el poder del Espíritu Santo. Y la cuarta práctica que encontramos en este precioso capítulo de Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, es buscar siempre el bien de aquellos a los que estamos sirviendo. Esta es la cuarta práctica o el cuarto principio de un liderazgo poderoso, de un liderazgo eficaz. Es lo que acabamos de leer en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Como bien saben, dice el apóstol Pablo, estuvimos entre ustedes buscando su bien. Un verdadero líder sirve, inspira, desarrolla, capacita, ayuda, levanta, instruye y en la medida que puede, restaura la vida de aquellos a los que está sirviendo. Un verdadero líder no manipula, no controla, no chantajea, no amenaza y no utiliza a los que está sirviendo. Muchas veces tenemos en nuestra mente las prácticas de hombres que creen ser líderes, pero no lo son. Solamente chantajean, amenazan, controlan y utilizan tu vida. Y hay este sentimiento de sentirnos utilizados, pero no edificados, no bendecidos, no restaurados. El apóstol Pablo era un hombre guiado por Dios y nos puede mostrar la forma en la que un líder puede guiar a otros hacia Dios, y eso es buscando el bien de aquellos a los que sirve. Es el ejemplo que encontramos en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, en Marcos capítulo 10, versículo 45, dijo lo siguiente: porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cuando nosotros creemos que el liderazgo es un título, es prominencia, es reconocimiento, es aplausos, es fama, es éxito, vamos a empezar a utilizar a las personas y vamos a dejar de procurar su bien. El corazón de un verdadero líder siempre quiere servir, inspirar, desarrollar, cuidar, levantar, edificar. Las personas que Dios nos ha confiado deben de sentirse amadas, aceptadas, corregidas, exhortadas y seguras que todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo por su bien. El corazón de un verdadero líder es buscar el bien de aquellos a los que está sirviendo. Dios nos está capacitando para esto. La palabra de Dios es la herramienta que todo líder necesita para poder llegar a ser eficaz y poderoso en lo que está haciendo. No podemos servir a otros si no estamos orando por ellos. No podemos servir a otros si no les estamos recordando que Dios les ama. No podemos servir a otros si no estamos viviendo lo que predicamos con convicción y en el poder del Espíritu Santo. No podemos servir a otros si no estamos buscando el bien de ellos. Como padre, Dios desea usarte de una manera poderosa y eficaz en la vida de tus hijos. Como pastor, Dios desea equiparte y capacitarte para que puedas servir a la grey que el Señor te ha confiado. Y estos principios también son eficaces en la empresa de la cual tú eres dueño,
en el lugar donde tú trabajas, en donde quiera que tú te encuentras y que puedas tener influencia sobre las personas. Ora por aquellos que están bajo tu autoridad. Si eres maestro, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, los alumnos que tú tienes pueden ser una razón por la cual tú ores y llegues delante del Señor presentando a cada uno de ellos. No es necesario que le digas a la gente, estoy orando por ti. Ora por ellos. Más por las situaciones que puede haber en las escuelas o en las empresas, pero ora por las personas que están bajo tu autoridad. Un liderazgo eficaz, un liderazgo poderoso, siempre dará gloria a Dios y honra a Dios y traerá beneficios a aquellos a los que está sirviendo. Este mundo necesita líderes eficaces. Este mundo necesita líderes que tengan el poder del Espíritu Santo. Y tú puedes ser uno de ellos.